chicos, bienvenidos a la sesión número 5 de Historia, Geografía y Economía. ¿No? Empezamos una nueva semana. Esta semana es muy recordada porque, como más adelante lo vamos a ver, casi al finalizar de nuestra clase, pero siempre debemos recordar que el día de ayer se celebró nuestro 56 aniversario de nuestra institución educativa, ¿no? Entonces siempre vamos a recordar esta fecha donde van a haber diferentes acontecimientos históricos que los vamos a ver más adelante, ¿ya? Bienvenidos de nuevo a esta sesión número 5, siempre tomando en cuenta las indicaciones, ¿no? Busca un espacio cómodo y limpio para observar tu sesión de hoy. Tenga a la mano lápiz y papel para anotar las interrogantes. Presta atención a la maestra y presenta sus trabajos a tiempo de acuerdo al horario, ¿no? Ahora sí vamos a empezar. La competencia y la capacidad que vamos a desarrollar es actúa responsablemente en el ambiente y vas a explicar las relaciones entre los elementos naturales y sociales que intervienen en la construcción del espacio geográfico. Nuestro propósito de esta sesión va a estar relacionada con nuestra sesión anterior, pues se busca que el estudiante, o sea ustedes, reconozcan las diferencias entre los paisajes natural y cultural y cómo estos forman parte de los espacios geográficos, cuáles son sus características, qué es lo que trata de buscar ese tema, ¿no? Vamos a empezar con el espacio. Nuestro tema es espacio geográfico, medio natural, ¿no? Medio natural. Sabemos que el espacio geográfico está rodeado por ecosistemas, diferentes ecosistemas, como lo vimos la semana pasada, y la geografía pues reconoce un espacio geográfico como un ecosistema. Lo que vimos que habían seres abióticos, bióticos y antrópicos, ¿no? Ahora, este espacio geográfico, que viene a ser un medio natural, va a influir mucho en las características de la organización humana, porque la humanidad va a tener que adaptarse a este espacio geográfico. Muchas veces vemos que, como vimos la semana pasada también, la geografía tiene que adaptarse a las actividades del hombre para poder desarrollar en un determinado lugar, por ejemplo, un hospital, una pista, ¿no? Una comisaría, ¿no? Ellos tienen que adaptarse al medio geográfico. Por eso dice, ¿no? Influye sobre las características de la organización humana. También para realizar, por ejemplo, una empresa, tiene que ser en el lugar adecuado para que no exista mucha contaminación, para evitar esas cositas. Ahora, el ser humano no se adapta de forma pasiva, o sea, lenta, ¿no? Sino modifica su ambiente para poder vivir en él. Muchas veces, como vemos en la parte de la sierra y también la parte de la costa, las personas viven al costado, ¿no? De sus chacras, ¿no? Viven al costado de lo que se conoce como un valle, ¿no? Al costado de un valle, al costado de un río, ¿no? Pero estas personas viven normal, estas personas adaptan, modifican su ambiente, ¿no? Y más bien eso es más fructífero para ellos porque de esa manera pueden adquirir más rápido sus recursos, ¿no? De primera necesidad. ¿Qué también da origen a esto, no? Este espacio geográfico da origen a dos tipos de paisajes que lo vemos día a día, ¿no? Es el paisaje natural y también el paisaje conocido como cultural, ¿no? Esos son los dos tipos de paisaje que dan origen al espacio geográfico. ¿Qué es un paisaje natural, no? Es un paisaje natural, como su nombre lo dice, donde predominan los elementos naturales. En este tipo de paisaje no se observan transformaciones hechas por el ser humano, ¿no? Y la disciplina que estudia estos distintos aspectos del paisaje, vamos a ver que va a ser la geografía física, ¿ya? Este tipo de paisaje, como dice, no interviene la mano del hombre o no interviene el accionar o transformaciones hechas por el hombre. Por ejemplo, acá vemos un paisaje, ¿no? Vemos un paisaje natural donde vamos a ver una flora, una fauna.
vamos a ver la hidrosfera, vamos a ver minerales, vamos a ver relieves. El paisaje natural tiene sus elementos y uno de sus elementos es el relieve, como podemos observar acá. ¿Qué es el relieve? Son las formas de la superficie terrestre. Podemos encontrar relieves sumergidos y relieves emergidos. Por ejemplo, un tipo de relieve son las montañas, ¿no? Son los valles, son vamos a ver también los tambos que vamos a ver en los ríos y esos, ¿ya? Ahora, la hidrosfera, también vamos a encontrar la hidrosfera, ¿no? La hidrosfera es el estudio de las aguas superficiales y subterráneas, ¿no? ¿Cómo qué, no? Como los mares, como los ríos, como los lagos y sus incidencias en el relieve, ¿no? Esos tienen que ver, ¿no? Los lagos, los mares, los ríos, eso lo vamos a encontrar como vemos en la imagen de acá, ¿no? Vemos un río, vemos un océano, vemos un lago, como están acá. Ellos forman parte de la hidrosfera, ¿no? Sabemos que nuestra Tierra es rica en lo que es agua, ¿no? También encontramos el tiempo atmosférico. El tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un lugar determinado o en un momento determinado. Algunos de sus elementos, como podemos ver acá, son las precipitaciones, las nubes, ¿no? El viento, ese es el tiempo atmosférico. Otro es la vegetación natural, constituida por la flora silvestre, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a los bosques, a las praderas, a las lomas. Esos son los que están constituidos por la flora silvestre, o sea, conocido las plantas, ¿no? También vamos a encontrar flores y esas cosas de ahí, ¿no? Y la fauna es la que está conformada por animales propiamente dichos, ¿no? De esos lugares. Los animales de los bosques, de las praderas, de los desiertos, de las lomas, de cada uno de los relieves que vamos a encontrar en ese lugar. Por ejemplo, acá tenemos una ovejita, una vaquita, ¿no? De acuerdo al lugar donde se encuentra, por ejemplo, en la costa, en la sierra o en la selva, ¿no? Y también bueno, ya hemos dicho todos, acá como está encerrado todo ese rectángulo, este es un paisaje natural donde podemos observar nuestros diferentes elementos. Ahora, ¿y un paisaje cultural? ¿Cuál es la diferencia, no? Un paisaje cultural es aquel en que la acción del hombre ha provocado pues modificaciones, ¿no? En un determinado lugar, en un espacio natural, y luego se vuelve un espacio cultural, ¿no? Entonces el hombre ha modificado este espacio natural para convertirlo en cultural. ¿Y qué elementos vamos a encontrar acá? Por ejemplo, el sustrato natural, que está constituido por el relieve, el suelo, la vegetación y la hidrografía, también entra ahí. Porque no sé si ustedes alguna vez han escuchado que a veces unas represas, ¿no?, que son hechas por los hombres, han sido modificadas para poder cambiar el recorrido del río, ¿no? Entonces ahí ha entrado la intervención del hombre, que es un espacio natural, para cambiarlo a un cultural. Ahora, la población está formada por habitantes que viven, dice, en un lugar, ¿no? Y la población actúa sobre el medio a través de una modificación de estos elementos naturales y la construcción de campos de cultivo, ¿no? Muchas veces las personas en la sierra y en la costa también vemos que para realizar sus campos de cultivo pues modifican ese elemento natural, ¿no?, y lo convierten en cultural para poder desarrollar sus chakras, ¿no?, y de ahí poder obtener recursos. Otro elemento del paisaje cultural son las actividades económicas, como vemos, ¿no? La minería, la industria, esas actividades pues van a modificar estos paisajes para poderlo convertirlos en culturales, ¿no? Consiste en la producción, en el intercambio, ¿no? Sabemos que estas son las actividades económicas y el consumo de bienes y servicios, y que están relacionados con la forma de vida y creencias, ¿no? Donde donde hay lo que conocemos como actividades económicas, pues ese es un paisaje cultural. Por ejemplo, en Lima, si vemos
la parte, el centro de Lima, eso vendría a ser un paisaje cultural, lo que conocemos como la catedral, todo eso, porque aparte de que tiene monumentos históricos, también vamos a encontrar actividades económicas, ¿no? Esa es la gran diferencia entre paisaje cultural y paisaje natural. Por ejemplo, aquí he puesto Machu Picchu, ¿no? Machu Picchu es un paisaje cultural porque en un momento ha habido una controversia acá, en un momento, claro que este fue un paisaje natural, pero el hombre modificó de acuerdo a sus actividades este paisaje natural a un paisaje cultural. Como podemos observar acá, vamos a ver centros arquitectónicos donde en algún momento ha habido han habitado ahí. Entonces, eso ya no era un paisaje natural, sino va a convertirse en un paisaje cultural. Ya ahora, actualmente, vamos a ver diferentes actividades económicas que pasan a sus alrededores. Dentro de este tema es muy importante señalar a la geografía, tiene ramas. Por ejemplo, tenemos la geografía humana y también la geografía económica, que intervienen en nuestro tema porque sí son muy importantes, porque ellos se encargan de un determinado sector. Por ejemplo, la geografía humana es la que se centra en los estudios de los colectivos humanos, o sea, de la población, y cómo éstas van a transformar sus actividades y cómo van a generar cambios en la superficie terrestre. De eso es lo que se encarga la geografía humana, ¿no? El accionar del hombre ante sus diferentes actividades cambian el medio ambiente. Y la geografía económica, pues se encarga de estudiar, como su mismo nombre dice, las actividades económicas y con su relación que tienen con los recursos naturales y el proceso productivo, ¿no? Cómo se realiza, ¿no? Por ejemplo, digamos, en la industria, desde una actividad primaria a una actividad terciaria, ¿no? Cuando llega al consumo del hombre, ¿no? También aquí intervienen los componentes físicos del espacio y en relación con el aspecto económico, ¿no? Y otra geografía que también es importante es la geografía ambiental, la cual estudia acerca de los acontecimientos ambientales que ocurren en la Tierra o un determinado espacio, ¿no? Por ejemplo, ella estudia acerca de la contaminación, ¿no? Cómo está la contaminación en la Tierra o digamos en un lugar, ¿no? específico. Es la que estudia esta geografía, ¿no? Para hacer una retroalimentación vamos a diferenciar un paisaje natural y paisaje cultural. El paisaje natural, chicos, es aquel donde no existe transformaciones del hombre, ¿no? Se da por sus elementos, ¿no? Que tenemos que, dentro de esos elementos, tenemos, por ejemplo, el relieve, tenemos la flora, la fauna, la hidrografía, ¿no? También tenemos el tiempo atmosférico, ¿no? Esos son los elementos los cuales vamos a encontrar ahí, ¿no? Dentro del paisaje natural, los cuales intervienen en la función de este paisaje, ¿no? Por ejemplo, la precipitación, los relieves, ¿no? Que son muy importantes de acuerdo al lugar donde te desarrollas. Y el paisaje cultural, pues muy diferente al paisaje natural porque se transforma, ya el hombre interviene ahí, la mano del hombre, la transformación del hombre, las actividades económicas, sus diferentes aspectos, ¿no? Entonces, sabemos que cada uno de ellos es diferente. En algún momento, de repente, profesor, en algún momento ese paisaje cultural fue natural, sí, por ejemplo, como Machu Picchu, pero luego, al ingresar el accionar del hombre, pues ya se vuelve en un paisaje cultural. Otra cosa que es importante señalar, chicos, como les dije al inicio, es recalcar pues el aniversario de nuestra institución educativa 5051 Virgen de Fátima, que está cumpliendo 56 años pues de fundación. Sabemos que el 13 de mayo en el año 1917 en Portugal, pues tres hermanitos, como era de costumbre, realizaban sus trabajos de pastoreo, ¿no? Eran tres pastorcitos, ¿no? Había una hermana de 10 años y sus hermanos de 9 y de 7, ¿no? Estaban ellos jugando mientras cuidaban su pequeño rebaño, ¿no? Que era propiedad de sus padres. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ellos, después de rezar su rosario, como era de costumbre para ellos, ¿no? Van a observar pues un fenómeno luminoso
como dos relámpagos donde van a ver por primera vez, ¿no? Eh, la presencia de la Virgen de Fátima, ¿no? Entonces, eso se conmemora, ¿no? Al día de nuestro aniversario, la cual es nuestra institución educativa Virgen de Fátima. Ahora, la Virgen de Fátima, le cuento mi experiencia, ¿no? Pues es un gran semillero de formación que forma jóvenes, ¿no? De futuro. Pues tengo la experiencia de haber estudiado en institución educativa y pues vamos a ver que más adelante se van a ver los frutos de todos los esfuerzos que ustedes realizan. Como repito, esta institución educativa siempre recalcar que es un gran semillero de formación. Bueno chicos, nos vemos hasta la siguiente semana. ¿Está listo, no? Como el cajón.